segundos. Vean mi pantalla. Muy bien. A ver, buenas tardes Estrella, buenas tardes David, Marisela, Gabriel, Analí. ¿Me logran escuchar bien, verdad? Sí, profesora. Muy bien. A ver, por favor, necesito la participación de ustedes para poder continuar la clase. Sí, porque no me gusta trabajar en el hecho de que nadie me responda y esto sea un monólogo nada más. Sí, para ello les voy a pedir, por favor, la participación de cada uno de ustedes. A ver, de los que acá veo que la mayoría estuvo conectado a la clase pasada. Así que, ¿quién me podría manifestar de qué tema abordamos y de qué hablamos la clase pasada? Sobre las clases de dubitativa, desiderativa, exclamativa. Ya, ¿y eso qué tipo, a qué clase pertenecen o tipo de qué los llamamos? Tipo de expresiones. ¿De expresiones? La dubitativa es donde es de duda, profesora. No, pero eso lo que ustedes me mencionan, ¿a qué tema pertenece, mejor dicho? ¿A qué tema? ¿Qué tema abordamos? Lo que ustedes me están mencionando está correcto, sí, pero ¿a qué tema pertenece? Chicos, ¿nadie? Mariciela, Estrella, David, Gabriel, Analí. Todo lo que ustedes me han mencionado, qué tipo de qué hablamos ahí? Tipo de oraciones. ¿Tipo de qué? Tipo de oraciones. Tipos de oraciones, ¿cierto? A ver si sigue conectando. Muy bien, entonces lo que nosotros hemos hablado en la clase pasada son los diferentes tipos de oraciones que debemos tener en cuenta para qué.
De la manera de cómo hablar en sentido completo. Y autonomía y sintáctica y finaliza con una pausa en las oraciones, donde nos enseñan a hablar como enunciativa, dubitativa, exclamativas, desiderativas y las interrogativas también. Exacto, son los diferentes tipos de oraciones que nosotros usamos en nuestro día a día, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental para conocer el nuevo tema, que se le denomina la estructura del sujeto que va a ser parte de una oración. ¿Qué creen que sea el sujeto? La persona de la que estamos hablando. Del ser o de que alguien estamos hablando. De alguien. O de algo. Muy bien, excelente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la estructura del sujeto. Como bien dicen ustedes, ¿sí? La estructura del sujeto va a ser parte de una oración, ¿ya? Parte de una oración que va a estar compuesta por dos sintagmas, el sintagma nominal y el sintagma verbal. El día de hoy vamos a hablar lo que es sobre el sintagma nominal, ¿sí? Que va a ser un elemento de la oración bimembre. La clase pasada hablábamos de tipos de oraciones como ustedes lo han manifestado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la oración bimembre o a qué llamamos oración bimembre? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? Miss, su estructura es dual, presenta, sujeto, predicado, ejemplo. Todos me Exacto. ayudan en el rescate. Exacto, entonces el sujeto o sintagma nominal es el elemento de uno de los elementos de la oración bimembre. No quiere decir que es todo, ¿eh? Es uno de los elementos, como lo menciona su compañera. ¿Por qué? Porque la oración bimembre va a estar compuesta por sujeto y predicado, ¿ya? Entonces, en este elemento del sujeto, como uno de sus compañeros mencionaba, va a ser aquel que va a mencionar al ser, ¿no? Ya sea animal, persona o cosa, de quién se está hablando. Y en base al contexto va a recibir la acción verbal, ¿no? En base a este primer elemento. Por ejemplo, cuando yo digo el reloj tiene una aguja rota, ahí, ¿quién creen que es el sujeto? El reloj. El reloj. El reloj, ¿cierto? Porque reloj es el objeto, ¿ya? Y por ende es el sustantivo. Ahora, quienes cumplen la función de sujeto o sintagma nominal van a ser solamente los sustantivos y los pronombres, ¿sí? Son ellos dos quienes cumplen la función de su sintagma nominal o sujeto, mejor dicho, núcleo del sujeto. Y una de las técnicas para yo poder identificar al sujeto va a ser que yo tengo que hacer preguntas a la acción, ¿sí? Para identificar al sujeto de una oración vamos a preguntarnos quién o quiénes, dependiendo si es singular o plural, ¿no? ¿Quién tiene una aguja rota, por ejemplo? Y la respuesta sería el reloj. Y automáticamente yo identifico, ¿sí? ¿Qué reloj es el sujeto? ¿Sí? O el núcleo del sujeto. Por ejemplo, yo digo, las muchachas bailan muy bien. ¿Cómo debería ser mi pregunta? ¿Quiénes bailan muy ¿Quién bien? bailan muy bien? ¿Quién baila muy bien o quiénes? ¿Quiénes? 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 Porque ahí, por ejemplo, tengo que identificar también en qué número me están hablando, si es de manera singular o es en plural.
¿ya? Entonces, hago esas dos preguntas que me van a ayudar a mí a poder identificar correctamente, ¿sí? El sujeto, ¿sí? A veces ya con la práctica ya no realizamos estas preguntas, ¿cierto? Pero a veces ya lo podemos sobreentender o deducir con solo leerlo la frase. Pero para más seguridad podemos seguirnos con estas pautas, ¿no? Para poder realizar la identificación correcta del sujeto, ¿ya? Ahora, este sintagma nominal o este grupo nominal va a tener una estructura. ¿Sí? Según lo que acabamos de ver, el sujeto de una oración va a ser un sintagma nominal, cuyo núcleo va a concertar por lo general con el verbo de número y persona, ¿sí? Como cualquier otro tipo de sintagma nominal que nosotros vayamos a observar, ¿sí? Va a estar formado por un núcleo. Y ese núcleo va a ser de carácter sustantivo, ¿no? Que puede ir acompañada por un determinante y por uno o varios complementos que van a formar parte ya de la oración. ¿Sí? Por ejemplo, el viaje de vuelta resultó trágico. Ahí, ¿cuál es el sustantivo? Viaje. Viaje, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo reconozco al sujeto de una oración? Debo aplicar la siguiente prueba. Primero, cambiar de número a la forma verbal. Ya, por ejemplo, si está en singular, cambiarlo a plural. Y observar que al cambiar estas palabras, o mejor dicho, este número en la forma verbal, cambian de número también. ¿Sí? Por ejemplo, te digo, el explorador llegó al Polo Sur. Si yo cambio y lo convierto en plural, diría, los exploradores llegaron al Polo Sur, ¿cierto? Entonces van a cambiar de número todo, ¿cierto? Entonces, ahora, también con frecuencia el sujeto va a ir al principio de la oración, ¿ya? Con frecuencia. No quiere decir que siempre, pero sí la mayoría de veces, ¿sí? Pero puede ocupar también otras posiciones, como les digo, ¿no? Por ejemplo, Amundsen llegó al Polo Sur. ¿Cuál podría ser el otro tipo? ¿O cómo también podría cambiar esa oración? Llegó al Polo Sur Amundsen. ¿Cómo podría ser? Disculpa. Llegó al Polo Sur Amundsen. Amundsen. Amundsen no, Amundsen. Entonces el otro tipo también sería de ese formato. ¿Cambió en algo el significado o sigue siendo el mismo? Sí. O mejor dicho, el contexto. ¿Cambió? No cambió. No cambió, ¿cierto? No cambió. Entonces, tiene esa particularidad, ¿no? Entonces, al cambiarlo de posición, no cambia también, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta de que está correcto, ¿sí? O puede ser también llegó Amundsen al Polo Sur. Amundsen llegó al Polo Sur, llegó al Polo Sur Amundsen. Pues hay tres formatos. Entonces, el sujeto no solamente puede ir al principio, puede ubicarse también en otras posiciones, ¿sí? Pero con frecuencia, mayormente vamos a encontrarlo al inicio, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna consulta? Si no las hacen ustedes, las hago yo. Bien, me dice Kenji que está todo claro. A ver,
Entonces, ¿qué preguntas yo me debo de realizar para poder identificar al sujeto, Kenji? A ver. El núcleo es la parte principal del sujeto, que desempeña el sustantivo, cualquier palabra sustantivas. A ver. Quiero, a ver, yo voy a mencionar el nombre, ¿sí? Está bien, muy bien. Responde, ¿sí? Pero yo sé a quiénes estoy preguntando y por qué, ¿sí? A ver, Kenji, ya te va a tocar ahorita. Atenta nada más. Kenji, a ver, me estabas escribiendo por el chat. No. La pregunta es, ¿qué preguntas yo me realizo para poder identificar correctamente al sustantivo? Mejor dicho, al núcleo del sujeto. ¿Qué preguntas yo debo de realizarme? Lo hemos hecho hace unos minutitos. ¿Quién o quiénes? ¿Quién o quiénes? Muy bien, gracias, Gabriel, pero quería que me responda Kenji. Ya, muy bien. Sí, debo de realizarme las preguntas qué o quiénes, ¿cierto? Y como yo los ubico, yo puedo usar el quiénes para singular. No. Tengo que identificar en qué número me están hablando, ¿cierto? Sí. ¿Mm? Muy bien. Entonces, muy bien, chicos. Igual, paulatinamente les voy a ir preguntando lo que estamos abordando para ver qué tan claro les está quedando el tema, ¿sí? Para ver también si hay algo que retroalimentar. Muy bien, entonces, una vez que yo ya sepa identificar el núcleo del sujeto, voy a poder saber de qué está compuesto. No es que mi oración solamente va a estar compuesta por el sujeto, sino va a estar compuesta por un núcleo, por un modificador directo, por un modificador indirecto y por una posición. Cada uno de ellos va a desempeñar una función en específico, pero yo tengo que saber también cómo o qué función cumple. Primero, el núcleo va a ser la parte principal del sujeto que ya sabemos cómo identificarlo, ¿no? Y que siempre va a ser desempeñado por un sustantivo o pronombre. Recuerden, ¿por qué creen que el pronombre también cumple la función del núcleo del sujeto? Porque está acompañado del sustantivo. No, porque si hubiese sustantivo y pronombre a la vez, no puede haber. Chicos, Los pronombres. a ver, la pregunta es, ¿por qué el pronombre también cumple la función de núcleo del sujeto? Porque recordemos que los pronombres son aquellas palabras que reemplazan al sustantivo, ¿cierto? Sí.
Ya, por eso es que también cumple la función de núcleo. Entonces, no van a aparecer pronombre y sustantivo a la vez, no van a aparecer. Ya, va a aparecer uno de ellos. Si bien aparece sustantivo o bien aparece pronombre. Ya, porque el pronombre es el reemplazo del sustantivo. Porque si yo digo, por ejemplo, Juana juega vóley, ¿podría decir ella juega vóley también? No. No, Miss. ¿No puedo decir eso? Sí, Sí, sí. Miss, sí Sí, puede. porque me estoy refiriendo a Juana, pues solamente que los pronombres ya no nombran especificando algo, ¿cierto? Yo puedo decir Juana juega vóley y puedo decir también ella juega vóley, pero señalando, ¿cierto? Entonces, Ujú. ese es el formato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digo, aquel individuo no te conoce. El jardín de tu tienda tiene más flores. En aquel individuo no te conoce, ¿cuál es el sustantivo? Aquel. ¿Mm? Ella. ¿Puede Aquel. repetirlo, por favor? ¿Cómo? Aquel. Aquel. Aquel individuo no te conoce. Sustantivo sería individuo. 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 ¿Ya? Individuo sería. Ahora, entonces, ese es el núcleo. Recuerden que el núcleo del sujeto va a estar desempeñado por un sustantivo o un pronombre. ¿Ya? Ahora, modificador directo, vamos a tener aquella palabra que va a estar conectado directamente al sustantivo, mejor dicho, al núcleo del sujeto, pero sin ningún nexo. Mayormente, los modificadores directos son desempeñados por los adjetivos. ¿Ya? Por ejemplo, y los artículos, ¿ah? Y pueden ir antes o después también del núcleo del sujeto. Por ejemplo, cuando yo digo el vestido morado te queda mejor. Ahí, ¿cuál es el sustantivo primero? ¿O cuál sería el núcleo del sujeto? El vestido. Vestido, nada más. Vestido. ¿El qué es? Pronombre. El sujeto. No, no, no. ¿El qué es? Pronombre. Si hay un Anexo. sustantivo, no puede haber un pronombre, pues. Anexo. ¿Cómo? El, la, lo, las, ¿qué son? Pronombres. No. Yo digo el celular, la carpeta, Modificador. ¿qué son? Sustantivo. El aparato. Son artículos, chicos. Son artículos, no son ni pronombre, nada, porque si va acompañado de un sustantivo no puede ser pronombre, pues lo que les acabo de decir, bien aparece un sustantivo o bien aparece un pronombre, pero no aparecen los dos. ¿Ya? Ok. Ahora, Ok. yo digo vestido morado, ¿morado qué es? ¿Qué estoy haciendo? El modificador. No, 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 no. ¿Qué es? ¿Qué tipo de palabra es? El que sea modificador o no ya es Adjetivo. la función. ¿Pero qué es? Adjetivo. Si yo digo, ¿cómo? Adjetivo. Adjetivo, es un adjetivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está calificando de qué color es el vestido. Ya, entonces ahí tenemos al artículo, al adjetivo. Entonces ellos cumplen la función de modificador directo, ya que van antes o después, ya, pero sin ningún nexo, ¿eh? No van acompañados con nexos, ¿ya? Ahora, lo contrario a ello es el modificador indirecto. Los modificadores indirectos sí ya aparecen con nexo y siempre van a ir después del núcleo del sujeto, nada más. Siempre van a ir después, ¿ya? Y normalmente estos van a ser acompañados por nexos del de, ante, ¿cierto? Y son los acompañan, van a ir acompañando a los adjetivos, a los artículos, a los pronombres, ¿sí? Y se va a caracterizar porque van a determinar al sujeto, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo identifico que es un modificador indirecto? Porque siempre va a ir al lado de, acompañado de un nexo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el profesor de inglés la tiene agarrado conmigo cuando yo digo ahí. Primero, ¿quién es el núcleo del sujeto?
Profesor. Profesor. ¿Y cuál es el modificador directo? Él. 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 ¿Y cuál es el modificador indirecto? De. Solamente De Inglés. castellano. de inglés, ¿cierto? Ese sería mi modificador indirecto, ¿ya? Mi modificador indirecto. Ahora, luego tenemos lo que es la aposición específica. Cuando hablamos de la aposición es cuando nos vamos a referir a los adjetivos sustantivados. ¿Por qué dice sustantivados? Porque después de ya haber mencionado el sustantivo, va a aparecer los adjetivos sustantivados. ¿Por qué? Porque esos adjetivos sustantivados van a seguir hablando de ese primer sustantivo que he mencionado, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo Juana, la loca, falleció en prisión. Al yo decir la loca, ¿a quién me estoy refiriendo? A Juana. A Juana. Entonces, ¿cuál sería la posición específica? La posición específica es la loca, ¿ya? Porque me sigo refiriendo al sustantivo que es Juana. O por ejemplo, yo digo, Patricia, la profesora de comunicación, dicta mucho, por ejemplo. Ahí, ¿cuál es la posición específica? Dicta. No. ¿Cuál es la posición? ¿Nadie? Chicos, ¿cuál sería la posición en la oración que les he brindado? Lo podría repetir, Miss, no lo entendí muy bien. Patricia, la profesora de comunicación, dicta mucho. Comunicación, Miss. ¿Solo comunicación? La profesora. La La profesora de profesora. comunicación. Esa sería la posición específica. Entonces, estos son los elementos para poder formar, o mejor dicho, que son elementos que pertenecen a la estructura del sujeto. De igual forma va a pertenecer, o mejor dicho, va a haber una estructura de que van a pertenecer a la estructura del predicado. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Está fácil, difícil? Quizás alguno de los elementos no lo han podido identificar. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nadie, chicos?
Analí, Gabriel, Mariciela, Estrella, David. ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? ¿Está fácil? ¿Difícil? Todo claro, todo claro. Ya, muy bien. Entonces, como todo está claro, les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan desarrollar estos ejercicios que les estoy mostrando, en el que me van a identificar si hay modificadores, si hay aposición, si hay núcleo del sujeto. Quiero que ustedes me lo manifiesten y yo voy a llamar así aleatoriamente, les voy a dar un tiempo, terminado ese tiempo, les voy a llamar a cualquiera de ustedes, ¿sí? Para que me manifieste la respuesta a la pregunta que yo le voy a dar. Ya, entonces les voy a dar 4 minutos, exagerando, para que lo puedan desarrollar. A ver, a trabajar.
Muy bien, chicos, ¿terminaron? Gabriel, Analí, David, Estrella, Esther, ¿terminaron? Ana, Aún no, Miss. ya, a ver, 2 minutos más y empezamos. Ya, ahora sí creo yo, ¿verdad? A ver, Gabriel. Gabriel.
Sí, Miss. A ver, Gabriel, en la primera oración tenemos, Adrián y Joaquín irán juntos al cine mañana. Ahí, ¿quién es el sujeto? Adriana y Joaquín. Adriana y Joaquín. Joaquín. ¿Y con qué pregunta lo has identificado? ¿Quiénes irán juntos al cine mañana? ¿Quiénes irán juntos al cine mañana? Muy bien, excelente. Excelente, Adrián. A ver, Gabriel, digo. David Carlos. David. Yarix, profesora. Disculpa, Yarix. Ay. A ver, en la siguiente oración dice, quiero jugar contigo. Y ahí nos menciona que el sujeto tácito es yo. ¿Qué quiere decir sujeto tácito? El sujeto tácito es cuando no se muestra dentro de la oración. Entonces, en quiero jugar contigo, ¿cuál es el sujeto? ¿Mm? Miss, quiero. No. A ver, Yarixa. Sujeto táctico es yo, ¿verdad, dijo? En quiero jugar contigo, ¿cuál es el sujeto? Sintagma, mejor dicho, el núcleo del sujeto. Quiero. No. Ahí ya te está dando la respuesta, por ejemplo. El sujeto es el yo. Porque ese yo no lo están mostrando. Sería yo quiero jugar contigo. ¿Cierto? Ah, Ya, es algo que no se puede ver. No está exacto. escrito. Lo muestran dentro del texto. Muy bien, excelente, Yarixa, ¿ya? Estrella Noemí. Estrella. Sí, Miss. Estrella. En la tercera oración, Catalina era una perrita amorosa. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Catalina. Catalina. Muy bien, excelente. Excelente, Estrella. Luna, Esther Luna, ¿es Esther Luna? Sí, profesor. A ver, en la siguiente oración, dice, ellos se quedaron sin palabras. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Ellos. Ellos. ¿Y ellos qué tipo de palabra es? ¿Sustantivo o pronombre? Pronombre. Es un pronombre. ¿Ya? Es un pronombre. Muy bien. Porque ellos reemplazan a muchos nombres, ¿cierto? Es como si yo dijera Adriana, Joaquín, Ángela, Carla, ¿cierto? Digo simplemente ellos. Muy bien. A ver, Ana María Ramos. Sí, Miss. A ver, siguiente oración. Ángela y Tamara son amigas desde pequeñas. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Ángela y Tamara. Ángela y Tamara. Muy bien, excelente, Ana. Analí Brigitte Vázquez. Sí, Miss. Analí, a ver, el columpio roto lastimó a un niño. Ahí, ¿qué tenemos? ¿Quién es el núcleo del sujeto? ¿El niño, Miss? ¿Cómo? ¿El niño? No.
Sujeto lastima a un niño. El columpio roto lastimó a un niño. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué pregunta te debes de hacer para poder identificar al sujeto? Mm, el columpio. ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Qué pregunta debes de hacerte para identificar al sujeto? A ver, otro estudiante que le pueda ayudar a su compañera. Active su Sí, audio. profesora, el columpio. El columpio. Ya, pero ¿qué pregunta yo me tengo que hacer para poder identificar al núcleo del sujeto si es que yo no logro identificarlo a simple vista? ¿Quién lastimó al niño? Miss, ¿quién lastimó al niño? ¿Quién lastimó al niño? Muy bien, excelente. ¿Quién lastimó? El columpio. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ahí tenemos sujeto, ¿cierto? Sujeto, que es el columpio. ¿Qué más tenemos? Solamente sujeto. Si se han percatado, en todas las oraciones anteriores hemos tenido sujeto nomás. Pero ¿qué otros elementos son parte del sintagma? El predicado, Miss. ¿Mm? El No, sujeto y el predicado. Ahorita no estamos hablando del predicado. Ah, De la estructura del sintagma nominal, ¿qué otro elemento nos falta identificar en esta oración? Modificador directo. Ya, ¿cuál es el modificador directo? Roto. No. Ah, también. ¿Pero qué? ¿Cuál más? ¿Cuál más cumple la función de modificador directo? Él. El. ¿Ya? El y roto. ¿Por qué? Porque El. uno es artículo y el otro es adjetivo y no están acompañados con nexos. ¿Aquí hay modificador indirecto? No. No hay, ¿verdad? Entonces recuerden que no en todas las oraciones vamos a encontrar todos los elementos, ¿ah? Tengan en cuenta ello. A ver, Gabriel, contigo. Siguiente oración. La capacidad de adaptación es una gran virtud. Ahí. ¿Cuál es o qué elementos encontramos? Sujeto. ¿Ya? ¿Cuál es el sujeto? La capacidad de adaptación. ¿La capacidad o solamente capacidad? La capacidad. Ya, pero ¿la qué es? Modificador directo. Directo, porque es un artículo. Y de adaptación está con un nexo. ¿Qué sería? Modificador indirecto. Modificador indirecto. ¿Ya? Ahora, muy bien, excelente, Gabriel. Ahora, a ver, con Analí, a ver. Analí, Sí, Miss. Analí Brigitte. En la última oración. Carla y Emiliano pintaron su casa. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Carla y Emiliano. Carla y Emiliano. Ese es el núcleo del Sujeto.
¿Ya? Muy bien. Entonces, fácil, sencillo, difícil de identificar. ¿Es un poco complicado o se nos hace fácil, chicos? ¿Mm? Chicos, están A con mí, sueño. a mí se me complica un poquito. Se nos complica, ¿cierto? Pero tenemos de tener más práctica. ¿Sí? Esto nos va a ayudar, sí, es un poquito complicado, pero nosotros podemos desarrollarlo con mucho más práctica, practicando, identificando. Ahora, cada oración que nosotros vayamos a ver, debemos de ¿sí? Cada oración ya nosotros tenemos que ya observar, ¿no? Y tratar de identificar qué elementos contiene y así vamos a tener mucha más práctica y no olvidarse de realizarse las preguntas, ¿no? ¿Ya? No olvidarse de realizarse las preguntas para poder identificar al núcleo del sujeto, que eso nos va a ayudar mucho en la identificación y poder saber, ¿ya? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, Sí, Miss. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, ese es el formato o la forma como nosotros debemos de ver. Ahora, algunos de ustedes me mencionaba, profesora, la estructura del predicado. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que ya es otra estructura, que ya es otro formato que también va a pertenecer a la oración bimembre. Ya, como ustedes se han dado cuenta, en la mayoría de oraciones que yo les he presentado como práctica, hemos encontrado solamente el núcleo del sujeto. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que no siempre vamos a encontrar todos los elementos, ¿ya? Y lo que resta, que no forman parte de la estructura del sujeto, van a formar parte de la estructura del predicado. ¿Ya? ¿Me entendieron? Sí. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, espero sinceramente que me hayan comprendido y cualquier cosita igual me la consulta, ¿sí? Y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.